Experiencia del joven Felipe, septiembre 24 del 2022. El arrepentimiento al momento de la muerte. Graças e paz a todos, amém. Gracia y paz a todos. Amén. Compartilhar com vocês a experiência que eu tive hoje, Voy a compartir con ustedes la experiencia que yo tuve hoy, maravillosa. sobre minha vida. Y después de ser ministrado sobre mi vida, apareció Miguel y Gabriel para recibirme. Y encima de mí, alrededor, estaban los ángeles que me acompañaban. Y después Miguel me saludó y me dijo, hola joven. Y yo le respondí, hola Miguel. Yo le pregunté que si él creía que si Jesús vino en carne, hueso y murió y resucitó al tercer día. Y él dijo que sí, que él lo había mandado a buscarme para un encuentro con él. Y yo le preguntaba eso a todos los ángeles que estaban allí y ellos lo confirmaron. Y enseguida Miguel me aseguró de mi brazo y me llevó hasta la sala del recado. Y llegando allá, se abrió como que si fuera una pantalla, algo muy nítido, y vi un león blanco y tenía una corona y entraba en una guerra tremenda. Y Miguel decía que aquel era el león de la tribu de Judá. Él entraba en una guerra de una forma que yo nunca había visto en toda mi vida. Y era tremendo, muy valiente y con mucho poder. Y él masacraba, destruía todo lo que aparecía enfrente de él. Y de repente aquel león desaparecía. Y yo tenía una certeza nítida que aquel león era el Señor. Y luego después de aquello se cerró y me quedé en la sala. Y atrás de mí todos los ángeles y Miguel a mi lado. Y el Señor se manifestó y se abrió una luz muy fuerte en el centro de aquella sala. Y dentro de aquella luz bajó ese león. Pero ya no estaba en la guerra. Y aquel león vino hasta mí y me dijo, hijo mío. Y le dije, sí, Señor. Y me dijo que me iba a llevar para que contemple algo. Y yo solamente contemplaba y forjaba mi armadura y me equipaba y me restauraba. Y después de aquello, él le daba la orden a Miguel y Miguel me aseguraba nuevamente de mis brazos y me llevaba a un local en el cielo. Yo estaba en un lugar lleno de casas, una más linda que la otra. Y en mi frente, yo estaba de enfrente con una casa. No era muy grande, pero sí era una mansión muy linda. Y había un hombre de espaldas. Y era alguien como de 25 o 30 años. Y que él me miraba y me decía, ve hasta él y pregúntale quién es él y cómo fue que llegó aquí. Y aquel hombre estaba de espaldas. Y él estaba dedicándose en un jardín. Y cuando llegué cerca de aquel hombre, él se daba la vuelta y me saludaba, me decía hola y me presentaba como Felipe. Y yo le decía a él que estaba ahí por el mandato del Espíritu Santo. Y yo le preguntaba quién era y cómo es que él estaba allí. Él se presentó para mí como Fernando y me dijo que su nombre era Fernando. Y él preguntó que si yo quería saber cómo es que yo estaba allí y yo le dije que sí. Y él me dijo que él era un extraficante. Y él me dijo que un cierto día en un intercambio de tiros, él le dieron 3 tiros en el pecho de él por la policía y él cayó ahí al suelo en la favela en donde él estaba y él estaba ahí dentro de una tribuna de su cuadra y comenzó a amontonarse la gente y comenzaron a hablar déjenlo, él es un extraficante, déjenlo morir. Y las personas decían eso de él y llegó una mujer con una sala larga de la Asamblea de Dios. Y aquella mujer hizo un apelo y en aquel momento, de todo corazón, y no por miedo de ir al infierno,
porque él no sabía lo que era el infierno. Y él dijo que en aquel momento él entregó su vida para Jesús de todo corazón. Y él comenzó a llorar en aquel momento y sentía una voluntad tan grande de llorar y no sabía por qué estaba llorando y comenzó a llorar. Y aquella mujer comenzó a orar. Y él dijo que él repetía todo lo que aquella mujer le pedía que repitiera. Y él continuaba llorando cuando él continúa repitiendo todo lo que la mujer oraba. Y él sintió algo diferente. Y él ya había pensado en salir del crimen para servir a Dios. Y él dijo que en aquel hombre él sentía mucho dolor, comenzó a sangrar mucho por causa de los tiros en el pecho de él. Y él dijo que después de aquella mujer hizo una oración, ella lo miraba y le decía, amén, mi hijo, y él decía, amén. Y ella decía que era para que él repitiera que él moría para el mundo y resucitaba con Cristo, y él repitió. Y ella dijo, en el nombre de Jesús, amén. Y cuando ella dijo, amén, ese hombre falleció. Y en aquel momento aparecieron dos ángeles enormes. Y cada uno aseguraba en los brazos de él y lo llevaba hasta un lugar muy blanco. Y él decía que en aquel momento él fue bienvenido al cielo. Y él dijo que el Padre vio la sinceridad del corazón de él. Y él reconoció de todo el corazón de él que la vida de él pertenecía al Señor. Y en aquel momento aquel hombre desapareció. Y yo comencé a querer llorar, y hasta ahora estoy queriendo llorar. Y Miguel aseguraba mi brazo y no decía nada, y me traía de vuelta a la sala blanca. Y en aquella sala el león ya no estaba allá, solo la luz apareció de nuevo. Y él me decía, hijo mío, todavía no ha acabado. Y yo le decía, sí, Señor, dile a mi iglesia que hay escogidos míos que por falta de discernimiento van a pecar contra mí. Y él me decía que los escogidos de ellos van a votar en quien es a favor contra los mandamientos de él. Y él decía que las personas van a votar en cosas que son a favor, que él está en contra. Y él decía que aquellos que favorezcan lo que él está en contra estará fuera del principio, estaría fuera de los mandamientos bíblicos, y la ira de él va a bajar sobre las personas sin ninguna pena. Y no es la primera vez que está avisando. Y él mandaba decirle a la iglesia, y yo estoy aquí hablando todo lo que él me mandó, y yo no entiendo, yo no tengo por qué mentir, y yo no entiendo muchas de esas cosas. Yo solo estoy aquí pasando este recado que él me mandó, y esa fue mi experiencia. Palabra de los apóstoles. Gracias y paz, pueblo de Dios. Aquí quien vos habla, Gracias y paz, pueblo de Dios. Aquí quien les habla es el apóstol Juscelino Alves. Quiero comenzar nuevamente con comentarios con una palabra en Lucas capítulo 23 a partir del versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ninguno mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén, amados hermanos. Qué palabra bendecida, qué palabra gloriosa, qué testimonio fuerte. Saben, queridos, el testimonio de esa palabra muestra que con certeza, si una persona en el hecho de la muerte, en el hecho de la enfermedad, si se arrepiente de todo su corazón, como aconteció con el ladrón de la cruz, hay salvación. Puede haber esperanza, puede haber. Y saben, queridos, hasta una vez escuché una frase
que decía que solamente fue uno para que nadie se evada, se esquiva. Salvó al ladrón en la cruz para que nadie se desespere, pero apenas uno para que nadie se esquive. Y claro que no debemos de vivir nuestra vida de cualquier manera pensando que en el último minuto de nuestra vida va a dar tiempo de aceptar a Jesús. Y también tenemos que estar preparados. Saben, queridos, veo interesante en esta experiencia de Felipe es el hecho de que una persona fue hasta allá y predicar la palabra para él y aceptó a Jesús de todo corazón. Ese es un llamado muy glorioso. Ya aconteció varias veces conmigo y con la apóstola de ir a orar a la casa de personas y después de algunas personas que murieron, los hermanos en arrebatamiento ven a esa persona en el cielo. ¿Saben qué sensación tan gloriosa? ¿Qué sentimiento bueno? ¿Saben, hermanos? Saber que una vida fue al cielo por su causa, por su disposición. Sabe que tú eres un vaso escogido de Dios para llevar a la salvación y su palabra tiene respaldo de Dios. Qué cosa linda, apóstola. Es lindo. Es por eso que tenemos que estar disponibles para que Dios nos use dentro y fuera del templo. Tú ves lo que qué tan importante que aquella mujer, sierva de Dios, estaba en la posición y fue el recurso de Dios para la salvación. Y eso demuestra el grande amor que el Señor tiene por sus hijos, por su creación. No es plano de Dios que el pecador muera en sus delitos y se vaya al infierno. El proyecto de Dios es que el pecador se arrepienta y sea salvo. ¿A quién Dios quiere usar para proclamación del Evangelio, de la salvación, del arrepentimiento, de la confesión de pecados? Somos nosotros, la iglesia viva del Señor, y precisamos estar atentos a eso, porque muchos todavía han bajado a la sepultura por falta de quien predique en el momento final, y hay esperanza todavía, hermanos. Entonces precisamos estar atentos y ser ese recurso cierto de esa persona que Dios va a usar, aunque sea en el último instante, para salvación de alguien. Y yo lo veo muy lindo. Eso nos lleva a reflejar, a no despreciar las oportunidades que Dios nos da, porque todavía hay una oportunidad y muchas personas están pendientes de eso. Y precisamos entender quiénes somos y el plano de la cruz, de la salvación del perdido. Y Dios quiere a la iglesia que esté atenta para la posición, para la salvación de aquel que clama por socorro. Amén. Y también en la experiencia de Él, usted nota que Él habla sobre eso. Y estamos al borde de las elecciones para las elecciones del 2024 y hoy estamos en septiembre 2022 y esto no solamente va a servir para este momento, sino hasta el momento que el video alcance. Cuidado, hermanos, en quién va a votar por los candidatos. Si vas a votar a alguien a favor del aborto, homosexualismo, a favor de todas esas cosas, usted está siendo participante de la misma obra. Usted está diciendo que concuerdas con eso. Todo eso el Señor ha enseñado. En aquel gran día usted no va a poder decir que no fuiste enseñado, no fuiste avisado. Amén. Entonces, que quede esa alerta a todos nosotros en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Señor mi Dios, gracias por esas experiencias, por cada hijo que llegó aquí hasta el momento de la oración. Sabemos, Padre, que el Señor tiene un propósito en cada vida. Señor, cumple tu propósito. Enséñanos a estar preparado para el arrebatamiento, a estar preparado para una muerte súbita, Señor, que nuestra vida que pueda estar todo tiempo en el altar. Padre amado, que podamos vivir una vida de santidad, desenvolviendo nuestra salvación, como dice tu palabra, con temor y tremor, y ayúdanos en nuestras debilidades, porque como dice tu palabra, todos pecaron y encarecen de la gloria de Dios, y encarecemos de tu gloria, de tu amor, de tu misericordia sobre nuestras vidas. Entonces continúa haciendo tu obra. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga. Quédate en la paz del Señor Jesús.